está transmitiendo en vivo? ¿Se va a grabar para retransmitir luego? Se va a grabar para hacer adelante. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Adelante, Temo. Todos tuyos. Bienvenidos todos. Gracias, doctor Cirilo. En 10 segundos iniciamos. La verdad es un honor estar frente a grandes personajes dentro de México y fuera de nuestras fronteras. Un profesor bien preparado producirá a estudiantes de mejor nivel y con mayor posibilidad de tener logros satisfactorios, dice el señor Fernando Sabater. Dice, yo creo que esto va a ser un éxito. Buenas tardes a todos y todos los que están conectados y los que se van a conectar. Un saludo desde Tamazunchale, San Luis Potosí, rincón de la Huasteca Sur de nuestro estado, y desde México, el Instituto Latinoamericano de Desarrollo de Educación de la Ciencia y la Cultura, y la DEC México, y el Centro y el CUT de México les da una cordial bienvenida a este foro educativo virtual titulado El Desarrollo Humano desde la Pedagogía Humanista. Sean todos bienvenidos. Hoy en día contamos con la presencia de muchos amigos y de muchos profesionales de la educación dentro de nuestro México y fuera de nuestro México. El CUT y la DEC México tienen la cordial bienvenida a todos los que nos visitan a través de este foro virtual, y le damos la bienvenida y de verdad una calurosa bienvenida a todos nuestros hermanos de los diferentes estados de México. Tenemos gente del Estado de México, Distrito Federal, Durango, del estado de Guanajuato, Guerrero, de Hidalgo, de Jalisco, del estado de Morelos, Nuevo León, Oaxaca, de Querétaro, de Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. La verdad, tenemos arriba de 20 estados que están conectados aquí. Sean todos bienvenidos y una calurosa bienvenida. La verdad, estamos orgullosos de ser amigos en diferentes países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Nicaragua y el Perú. El grupo y la DEC México y CUT tienen convenios con estos países en los foros educativos y conferencias magistrales que se han estado llevando a cabo hasta esos países, a estos rincones. El CUT y la DEC México tiene esos enlaces o esos brazos de enlaces educativos, y hoy se honran con su presencia en este foro educativo a nivel internacional. Tenemos también el honor de presentar a destacados conferencistas que van a estar trabajando en estos foros en el mes de febrero y marzo. Tenemos al maestro Víctor, adelante. Gracias, maestro. Desde México, el doctor Cirilo Quintana Alvarado, con el tema Los retos de los maestros en la era de la inteligencia artificial. Desde España, el doctor Enrique Arribas Garde, con el tema Las TICs desde la pedagogía humanista. Desde México, la doctora Irma del Ángel, con el tema La nueva cultura literaria y la pedagogía humanista. Desde Brasil, el doctor Renato Manzano, con el tema La globalización como una oportunidad de humanizarnos. Desde Perú, la doctora Berta León Taza, con el tema La inclusión educativa desde lo humano. Desde México, el doctor Felipe Rincón Grimaldo, con el tema Los retos de la nueva escuela mexicana ante la crisis educativa. Desde Chile, el doctor Juan Carlos Navarrete Álvarez, la escuela democrática como un modelo humanista que trabaja el liderazgo distribuido.
son los conferencistas que nos deleitarán durante 7 semanas en el mes de febrero y marzo. Sean todos bienvenidos. Adelante, doctor Cuauhtémoc. Su micrófono está apagado. Tenemos a grandes personajes que nos visitan y que están con nosotros en este foro internacional educativo. Contamos con el profesor Juan Pablo Aguilera, director general del CUT, al doctor Juan Besanilla Gaspar, director general de ILADEC México. Tenemos también desde Colombia a Caroline Morales, desde Nicaragua, perdón, y Amilcar Brunel desde Colombia. Y tenemos algunos otros que están conectados. De verdad, nos da gusto de que estén conectados con México. Siempre es un honor tenerlos. Y la DEC México está acostumbrado siempre a tener eventos internacionales y la verdad es un grupo de maestros con grandes sueños y que hoy se están haciendo realidad. Y también queremos agradecer la presencia del claustro docente nacional e internacional, quien a través de sus comunicaciones afectivas y humanistas fomentan un liderazgo transformacional a través de una comunicación afectiva. Tenemos grandes profesionales de la educación que trabajan con el grupo CUT y ILADEC México, los cuales hoy estarán participando en este magno evento. Bien, cedemos la palabra ahora al doctor Juan Besanilla Gaspar, director y fundador y presidente de ILADEC México, que va a dar a conocer los aspectos importantes del Foro Educativo Virtual y de la Nueva Escuela Mexicana. Adelante, doctor Juan Besanilla. Gracias, maestro Cuauhtémoc, gracias a todos que hacen posible la realización de este foro que viene a coadyuvar a lo que los objetivos planteados en el sistema educativo, no tan solo en nuestro estado y nuestro querido México, sino a nivel Hispanoamérica. Un saludo fraternal a cada uno de ustedes, a Amilcar, que desde Colombia nos acompaña, a Caroline desde Nicaragua y a nuestro hermano Enrique Arribas Garde desde Albacete, España, que ahorita lo estamos desvelando porque ya son casi medianoche. Y a todos quienes están conectados a través de esta magia del Internet, que hacen posible acercarnos y estar más compartiendo más de cerca las realidades educativas que hoy vivimos. Miren, la educación es un acto eminentemente social. Y por ser un acto eminentemente social, es un acto que se realiza a través de esas interacciones interpersonales entre las personas que aprenden. Por ser un acto social, precisamente, confluyen diversos factores que posibilitan o impiden que el aprendizaje se dé entre el sujeto que enseña y el sujeto que aprende. Y esta interacción se da en diversos ámbitos. En la escuela, en el aula, en la comunidad. Se convierten en aulas precisamente donde surge a través de esa interacción el aprendizaje. El aprendizaje bajo esta modalidad adquiere un porqué, adquiere un sentido del por qué aprender esto cuando va contextualizado, cuando lleva una intención de, no es tan solo llenar ese recipiente de información, sino ese aprendizaje para resolver una problemática que se reflexiona, que acontece todos los días y que impide el sano desarrollo de las personas. Los modelos educativos actuales y el nuestro, por ejemplo, bajo ese nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, con el enfoque humanista, pretende eso, pretende desarrollar una conciencia social, un pensamiento crítico y científico que parta
de una realidad que se vive, se siente y se padece todos los días. Y que en base a esas reflexiones y esos análisis se busque dar solución creando un nuevo ciudadano más consciente del entorno donde vive, de la problemática social con la cual vive todos los días y a través de ello pretenda darle una solución. Alineado con los objetivos que persigue la nueva escuela mexicana, en contribuir al logro de ellos, y la DEC México, el Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cultura, ofrece a los docentes de San Luis Potosí, de México y del mundo este foro educativo virtual denominado El Desarrollo Humano desde la Pedagogía Humanista, con 7 excelsas conferencias que por ahí ya fueron anunciadas todos nuestros socios y la DEC México ha establecido alrededor del mundo, socios quienes formamos una red colaborativa de profesionales de la educación para compartir experiencias, compartir problemáticas y posibles soluciones, porque el mal que puede curar todos los males sociales que hoy existen es educación, educación y educación. Bajo esta perspectiva, bajo esta temática, pues el día de hoy iniciamos con nuestra primera conferencia impartida por nuestro amigo y socio fundador también de ILADEC, el doctor Cirilo Quintana Alvarado. El doctor Cirilo Quintana Alvarado, con una amplia trayectoria en estos ámbitos, hoy expresa a través de esta conferencia los retos de los maestros en la era de la inteligencia artificial. Un tema que nos pone a reflexionar de cuál es nuestro papel como docentes en esta era tecnológica, en esta era del conocimiento, en esta era donde todo está automatizado, y el objetivo es de que el maestro a través de su acto cotidiano vuelva a rescatar esa esencia que nos caracteriza como seres humanos. Bienvenidos todos, un gusto siempre colaborar, compartiendo experiencias como estas para enriquecer y fortalecer las prácticas docentes y que éstas tengan un reflejo en las nuevas formas de aprender, en las nuevas formas de interactuar con una sociedad, con una niñez, con una juventud, con una adolescencia, que le permitan vivir en un mundo un tanto mejor como el que hoy se vive. Bienvenidos todos, buenas tardes y disfruten este espacio que ILADEC México y el Centro Universitario Trilingüe, que con todo cariño les ofrecen a cada uno de ustedes. Enhorabuena y buen provecho. Gracias, doctor Juan Besanilla. Bueno, queremos darle también la bienvenida al doctor Enrique Rivas, que se está desvelando en España. Un saludo, doctor. Sí, he tenido que tomar doble ración de café, sí. Un saludo. Bien, bien. Bueno, pues de veras es un gusto presentar a un personaje que de repente vino a revolucionar varios lugares de la Huasteca Potosina. Es un personaje que viene del desierto de San Luis Potosí, autor de más de 15 libros, entre ellos El amor y el desierto, Nostalgia, Amor en la naturaleza, las palabras también curan, Polvo de estrellas, y su más reciente libro, Vida de gallina, que ha andado por toda Latinoamérica, y aparte es cónsul honorario de Nicaragua en San Luis Potosí. Y la verdad es uno de los personajes que a muchos de nosotros nos ha llevado a descubrir cosas en el mundo, ¿verdad? Entonces, es un honor presentar al doctor Cirilo Quintana Alvarado,
en la primera conferencia magistral con el tema los retos del maestro en la era de la inteligencia artificial. Maestro doctor Cirilo, sea usted bienvenido y aquí está su público. Adelante, doctor. Muchas gracias, Temo, muchas gracias a todos. También le damos la bienvenida a Raquelito, que está ya también en España desvelándose. Para ellos ya es viernes. Hace 14 minutos que ya es viernes en España. Y gracias, Raquel Ramírez, oriunda de Tamazunchale y hoy nuestra embajadora. Muchas gracias. También nuestra maestra del claustro de CUDILADEC, maestrías y doctorados. Felicidades a todos. Bien, tenemos un placer enorme por compartirles esta gran preocupación que como CUDILADEC tenemos, y no solamente en México, toda Latinoamérica. Ahora que estuvimos con una delegación de 13 mexicanos, estudiantes de nuestros posgrados, por primera vez nos han acompañado a representar a México en este evento al que año con año nos invita Perú. En una charla entre nosotros nos encontramos a don Andrés Oppenheimer en su librería con Cómo salir del pozo, su libro publicado en diciembre del año pasado, y esa investigación nos lleva a una cruel realidad. La primera sentencia es que dice: el peor estudiante de Singapur, catalogado por PISA como el país que está en el nivel más alto de evaluación, dice él que los resultados estadísticos, el peor estudiante de ese país es el mejor estudiante latinoamericano. Eso nos movió a todos y nos revolucionó muchísimo y se planteó un reto en nosotros como grupo. Los 13 mexicanos en Perú platicamos, es que esto es inadmisible. No es porque esté mintiendo don Andrés, es que tal vez estemos haciendo algo que no corresponde a lo que se necesita. Y bueno, de ahí nace este tema y por eso decidimos iniciar con este tema, los retos del maestro en la era de la inteligencia artificial. Buscar, queridos amigos, caminos basado en la pedagogía humanista, caminos que nos lleven a recuperar la esencia. Decía nuestro querido amigo José Vasconcelos, recuperar esa quinta esencia que le da identidad, forma, fortaleza y hace de Latinoamérica una región única, seres humanos diferentes culturalmente, con sus propios retos. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar justamente el día de hoy, en estos 7 jueves que estaremos presentes, y los invitamos a todos para que se unan a nuestros proyectos y sobre todo los que ya son nuestros estudiantes, todos los que ya son estudiantes de CUDILADEC, pues ya saben que las puertas están abiertas. La próxima gira inicia con Enrique Arribas y nuestra querida amiga Raquel en España del 4 al 12 de marzo. Y así nos iremos recorriendo, llevando nuestra verdad al mundo, porque el mundo tiene que saber que los maestros también pensamos, sentimos y actuamos. Bienvenidos. El objetivo, les dije hace un rato que estaba platicando con los amigos de Colombia, con Caro de Nicaragua. El propósito es crear redes de colaboración, vinculación y apoyo fraterno a nivel de abajo, entre los que estamos ahí en el grupo, entre la persona que está enfrentando una situación difícil con sus alumnos, con la comunidad, entre la persona que vive la pobreza de sus alumnos, que vive la miseria de sus alumnos, que vive esas dudas, esa incertidumbre que esta era de la comunicación y del conocimiento nos está trayendo.
Así que bienvenidos, les agradezco mucho, te agradezco mucho Temo, te agradezco mucho Enrique que estén conectados, les agradezco de corazón a todos porque tenemos que trabajar mucho. Adelante, empezamos, por favor, nuestro querido amigo Eleazar. A la siguiente. Bien, nosotros nos vamos, todo el proceso educativo empieza por preguntarnos, ¿cuál es la finalidad? ¿A qué hemos venido? ¿A qué hemos venido? Tú no elegiste ni nacer en el país donde estás, ni en la zona donde estás, ni tener las cualidades físicas que posees, pero estás ahí. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de estar ahí donde estás? Ahí donde tu madre te parió, donde te trajo a este mundo maravilloso. ¿Cuál es tu finalidad? ¿Por qué? Hoy, a través del proceso educativo, empezamos a abrir nuestra visión y empezamos a visualizarnos y empezamos a ver retos y empezamos a ver oportunidades, pero la mayoría de nuestros alumnos no sabe. No sabe, en primer lugar, para qué sirve saber. No sabe nuestro alumno para qué hay que ir a la escuela, para qué hay que respetar las normas y los reglamentos escolares. Y entonces hemos estado viviendo durante muchos años una situación muy complicada al interior de nuestras escuelas, de todos los niveles. Hoy se habla de la escuela invertida, de la escuela donde los alumnos aprenden en su casa y hacen la tarea en la escuela. Porque antes se creía, hay algunos teóricos que dicen que la gran desigualdad social y cultural que se vive en Latinoamérica tiene que ver porque el niño va a la escuela, establece una jornada, pero cuando los maestros le dejan la tarea, muchos, pero un porcentaje creciente de niños llega a su casa y no tiene el apoyo de sus padres para la tarea, porque muchos, la mayoría de los padres, según encuestas post-COVID, la mayoría de los padres no sabe el tema que sus hijos están viendo en la escuela, no conocen los contenidos. La mayoría de los padres solamente sabe que el niño pasó o reprobó, pero no saben el contenido. Y por otro lado, muchos padres no tienen tiempo porque están trabajando para llevar la plata al hogar, para poder buscar el alimento. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer nosotros? Trabajar de manera diferente en las escuelas. Y esto lo tenemos que hacer desde la perspectiva humana. Les invito a todos que mañana mismo, mañana todavía es día de ir a la escuela, hagamos con nuestros alumnos ese pequeño primer paso, que los alumnos digan, bueno, y este viernes, ¿qué quiero hacer este viernes? ¿Qué debo? ¿Cómo debo verme al final de la jornada? Hoy ya llegué aquí al salón, ya, por ejemplo, la jornada en México, 8 de la mañana, a la 1 que me vaya a casa, ¿cómo debo de irme a casa? Y empezar a crear retos. No es complicado, pero es un acto consciente que tenemos que empezar a trabajar nosotros. Y eso también tiene que ver para nosotros los maestros, porque muchos maestros decimos, escuchas en el radio, escuchas en la televisión y dicen, gracias a Dios ya es viernes. Y todo el mundo dice, gracias a Dios ya es viernes. ¿Y no vas a vivir el sábado y domingo? ¿Qué vas a hacer en esos días? Creo que tendríamos nosotros que vivir a la inversa, hacer un reto cada día, cada minuto. Y el primer gran paso de esta charla, queridos amigos maestros, amigos que nos ven, hay padres de familia también conectados, es establecer ese compromiso con los niños. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Salúdalos, abrázalos, pregúntales, ¿cómo estás? ¿Cómo vienes hoy? Y ya cuando estén todos dispuestos a empezar la jornada, ¿cuál es tu meta para hoy? ¿Cuál es tu meta? Y entonces empiezan a trabajar. Verán ustedes que eso cambia del día y te cambia también el día. Vas a quitar el reglamento escolar del salón porque ya no va a ser necesario, porque el niño se va a mover por sus propios retos. Y eso cambia el trabajo.
Así que mis queridos amigos, todavía yo les pregunto a los que todavía como en Matehuala tenemos muchas horas para este gran día, ¿cuál es la finalidad de lo que resta de este mi día? Antes de que yo duerma, ¿qué más me falta por hacer? Y créanlo, eso le da sentido a tu existencia. Eso hace que valga la pena cada segundo, porque la mayoría de nuestros estudiantes carece de ese sentido. Es el primer gran paso con el que iniciamos. Adelante, Eleazar, por favor. Luego, nosotros debemos de ser honestos. Si no empezamos por hacer este primer paso que les comenté, miren, nosotros siempre nos movemos por estímulos. Ya saben ustedes, nuestros 3 cerebros, normalmente tenemos 2 cerebros, el más importante aparentemente, la neocorteza cerebral, es muy floja. No le gusta pensar mucho, no le gusta analizar mucho y entonces le dejan casi todo el trabajo al reptiliano. Y el reptiliano, aparte de ayudarnos a tener toda nuestra salud, nuestro equilibrio hormonal en orden, también tiene 2 funciones vitales, o ataca o huye. Y eso hace que nosotros nos estemos siempre así, como dicen algunos allá en el pueblo de Temo, tiene la mecha muy corta, así, siempre irritable. Tenemos que cambiar. Por eso, el maestro tiene que empezar por trabajar su cerebro límbico o mamífero. Amar incondicionalmente a todos los niños, empezando por amarse a sí mismo. Y una estrategia muy sencilla, como lo están haciendo en algunos lugares, en regiones de la India, en algunas regiones de Finlandia, es que empecemos a hacer un poquito de meditación, reflexión, análisis. No es necesario que hagan yoga, pero si pueden hacer yoga, mucho mejor. Reflexionen antes de meterse al salón, relájense, respiren, siéntanse fuertes, exploren su cuerpo y den gracias por esa salud y entonces van a entrar ustedes como campeones al salón. Porque la mayoría de los alumnos, si ustedes hoy hacen una encuesta y le dicen al niño de primaria, de secundaria, de bachillerato, ¿qué personaje admiras más en estos momentos? Y la mayoría se va a ir y nos va a decir alguien de la televisión, de los deportes o hasta los delincuentes. Pero el maestro casi nunca es admirado por sus alumnos. Y si el maestro no es admirado por sus alumnos, entonces pues hay una ruptura grave. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Por eso, toda la basura que hemos visto que últimamente está dañando el inconsciente colectivo de nuestros niños, esa basura que les manda pornografía y los retos de que hay que perderse y que hay que provocar caos para ganar, todo eso es una evasión de los chicos porque hay muchos vacíos existenciales, pero esos vacíos lo único que lo puede llenar es el amor, aceptación incondicional. El maestro va a llegar también a ese nivel. Y los maestros que estudiaron psicología en sus escuelas se han de acordar muy bien la vieja tesis de don Abraham Maslow de 1946, las necesidades básicas del hombre que no han cambiado mucho. Las necesidades biológicas, las necesidades de seguridad, las sociales, la autoestima y finalmente la autorrealización. ¿Cómo va llevando como escalerita? ¿Cómo vamos en esa escalerita llegando hasta encontrarnos a nosotros mismos? Y el encontrarte a ti mismo es cuando te liberas de complejos, de traumas y de aparentes problemas existenciales y entonces no tienes nada que perder, todo que ganar y experimentas y haces innovación y buscas estrategias diferentes. Esto lo tenemos que trabajar porque nuestro cerebro nos lo va a agradecer
continuamente, pero lo más importante es que tu salud, tu bienestar. ¿Y saben qué, maestros? Eso se los voy a decir despacito. Hasta tu dinero te va a rendir más. Hagan el experimento. No me digan que sí, hagan el experimento. Pasamos, Eleazar. Ya verán ustedes. La próxima quincena, cómo va a ser abundante. Todo esto, muchachos, quiero decirles, miren, ¿saben ustedes que en México, una de las 10 primeras causas de muerte en este bello país de 130 millones de mexicanos, una de las 10 primeras causas es el suicidio juvenil? ¡Qué terrible! Nuestros jóvenes están en una estadística alarmante, pero también salgan a la calle y cada día se van a sorprender al ver más personas en estado zombie de un lado a otro. Hombres y mujeres que están extraviados. Algo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar que si estos jóvenes, todo su mundo, lo están apostando a las redes sociales, porque viven soledad, porque viven sin un proyecto, sin una idea, sin un trabajo que hacer para hoy. Esos chicos adictos al celular, a las redes sociales, esos niños están afectando primero hoy la crisis. Vean ustedes en Japón, la semana pasada veíamos una estadística que hay 1,5 millones de personas, 1,5 millones de personas aproximadamente que no salen de su casa, que viven aisladas con su celular solamente allí metido en las redes sociales. ¿Cómo se le puede llamar esto? En nuestras casas, en nuestro país, los chicos viven encerrados en las redes sociales también. ¿Qué es lo que consumen en redes sociales? ¿Cuál es el uso que le estamos dando a esas redes sociales? Papá y mamá tampoco lo saben. Entonces tenemos que generar cambios, porque en todas las redes sociales, a cualquier hora, en cualquier buscador, en cualquier celular, el niño va a encontrar pornografía, drogas y perversión. ¿Y dónde quedó la educación? ¿Dónde quedó aquel modelo socrático de sacar lo mejor de ti mismo, aflorar tu bondad, tu espiritualidad y ponerla al servicio de los demás? ¿Dónde podemos vivir este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana que abrace a todos y que cobije al mundo y que nos haga prosperar? Según la UNESCO, el 70% de la población global en el año 2023 vive en las ciudades. El 70% de 8,000 millones de habitantes, que el 70% está en la ciudad, viviendo el caos. Y muchos maestros en el área rural todavía le están vendiendo la idea a sus estudiantes de que si van a progresar hay que irse a la ciudad, hay que estudiar el bachillerato por lo menos para que se vayan a la ciudad. Y yo les decía a mis estudiantes de posgrado, del doctorado la semana pasada, cuando el chico está en el rancho, en la comunidad rural, si le da sueño, siquiera a la sombra de un árbol puede dormir, si le da sed, hasta en algún manantial cualquiera, dice en la Huasteca, en una tinaja de agua, puede beber agua y puede saciar su sed. Pero en la ciudad, si no trae plata, no toma, no come, no duerme, no tiene seguridad. Tenemos que hacer grandes cambios. Por eso, el maestro en muchas escuelas se han dedicado a prohibir los teléfonos celulares. Y ese es uno de los retos más graves que podemos encontrar, porque es un reto para el estudiante, porque a pesar de que se les haga operación mochila para investigar si hay celulares, eso no arregla el mundo. El problema es que la tecnología, la inteligencia artificial aquí está, es nuestra. El problema de la inteligencia artificial, amigas, es que sin conectividad no funciona. Y nosotros
estamos llegando a ese nivel. Adelante, Eleazar. Por eso me preocupa que nosotros empecemos a trabajar con una nueva actitud. Vamos a buscar una nueva actitud que nos ayude a trascender, que nos ayude a modificar el concepto de reto. El reto es individual, me lo planteo yo. Y entonces, mis queridos maestros, busquemos una estrategia ahorita, echen a volar la imaginación ahorita. ¿Cómo podemos hacer un reto para mis alumnos? Mis estudiantes del doctorado en ciencias la semana pasada les dije, hagan un reto, que los alumnos hagan un TikTok haciendo cosas positivas por la comunidad, por ellos, y súbanlo a la red. Busquemos alternativas, pero no prohíban el celular. Eso es confrontarse irracionalmente. Vamos a sacarle provecho. Y el reto para ustedes, mis queridos maestros, es que empecemos por sanar emocionalmente. Nuestro amigo de Ciudad de México, Carlos Brasel, el que escribía un libro de técnicas para hablar en público, escribió un libro que se llama El maestro sale de viaje. Y el maestro sale de viaje, está buscando colaboradores para una gran empresa, para rescatar los usos y costumbres espirituales, morales, sociales de la comunidad. Y él elige a una maestra, y a la maestra se le pide que se capacite con otra persona. Y el primer reto que le pone la persona dice, primero tendrás que sobrevivir 20 días sin reclamar. Porque la mayoría de nosotros reclama cosas obsesivas. Se enoja por todo. Cuando empezamos a liberarnos, cuando empezamos que en lugar de enojarnos busquemos alternativas, le demos vuelta al asunto porque no es necesario confrontarlo, estaremos sanando mucho nuestra actitud. La autoridad de nosotros los maestros, la autoridad se gana. La autoridad no es sinónimo de poder. La autoridad es sinónimo de fraternidad, de empatía. Y así como el amor, me imagino que Enrique, que Juan, que Temo, que Alma, Concepción, que Estrella, que Raquelito y todos ustedes, todos están enamorados. Y cuando se han enamorado, ese concepto nació de la admiración. Admiras. Y la admiración luego se convierte en un poder maravilloso de transformación. De los muchos libros que escribió don Carlos Cuauhtémoc Sánchez y que sigue escribiendo, hay uno que especialmente fue maravilloso, que es La fuerza de Chesid. Como esa metáfora que crea don Carlos, como el preso, un hombre perverso que está condenado de por vida a estar en la cárcel por todas las maldades que cometió. La princesa Chesid, haciendo una obra de caridad, un día decidió visitar los presos en la cárcel y ayudar en la mejora de sus instalaciones. El preso vio a esa mujer tan hermosa, tan maravillosa, que quedó cautivado y decidió que debía de cambiar. Y ese cambio lo saca de la cárcel. Se convierte en un hombre bueno, próspero. Jamás trató a la Chesid, pero esa inspiración lo lleva a rehacer su vida. En otra historia, en Siddhartha, ustedes se acuerdan del joven Siddhartha cuando llega a aquel pueblo andrajoso porque era un hombre solitario que no se cuidaba mucho de su higiene personal, de su aseo, de su imagen. Al encontrarse con aquella mujer maravillosa que la llevan en viandas unos sirvientes,
queda prendido de ella y dice, ¿cómo me gustaría saludarla? Pero ella no se va a fijar en alguien como yo. Y eso hace que el joven Siddhartha vaya al río, lave su cuerpo, quite sus barbas, vaya a la tienda, compre un buen traje y se presenta ante su adorada mujer. ¿Cómo todo tiene que ver con la autoridad, muchachos? Esa autoridad que el maestro va a ejercer, porque eso va a trascender y va a transformar. Hoy le preguntamos a los alumnos que estudian en las escuelas normales, ¿cuál es el maestro que más admiras? Y les cuesta mucho trabajo encontrar uno. Y luego les preguntas, ¿y cuál es el maestro que más odiaste en la escuela? Y te sacan una lista grandísima. Creo que tenemos que cambiar. Nosotros vamos a llegar al área donde darnos cuenta que hoy el maestro ya no instruye. El maestro ya no enseña lo que el alumno ignora. El maestro no es ese sabio que llega a compartir muchos conocimientos. Hoy la prioridad de la educación es el ser humano, la bondad, la espiritualidad, y esto lo decía en su libro que escribió en 1972 nuestro ilustre y gran maestro Jaime Torres Bodet. Desde 1972 en México se decía, es que la tecnología va a suplir muchas de las funciones que hace el ser humano, y decía don Jaime Torres Bodet, 5 años antes de que fuera secretario de Educación Pública, con todavía el maestro López Mateos, decía él, es que la función del maestro es formar buenas personas, y eso no puede calificarse con un 5, con un 6, con un 7, 8, 9 o 10. Eso se cualifica. Y las cualidades se están reforzando con el maestro que abraza, que orienta, que cuida, pero también el maestro que corrige. Y eso lo vamos a hacer todos juntos. Adelante, Lezar. Aquí nosotros vamos a seguir pensando en que la escuela invertida, como se pretendía en muchos lugares, esto es una novedad que viene de mediados del siglo pasado. Se decía que se podía democratizar a una sociedad tan desigual, donde a un mismo grupo iban niños que tenían el apoyo de sus padres, tal vez el 10% de alumnos tuyos tengan padres que los apoyan, que los orientan, que saben del tema o que los llevan a donde hay información, pero hay un 90% que no están interesados y que ni saben qué pasa, porque el trabajo de la escuela todo es responsabilidad del maestro. Y decían varios colaboradores y amigos también de don Jaime Torres Bodet, que si se creaba esa escuela invertida, entonces al niño se le mandaban los contenidos a casa, los hacía en su casa y luego iba a la escuela a hacer tarea, y así se unificaban todos y se pudiera trabajar. Utopías maravillosas que nunca, ni siquiera en experimento, se llevaron a la práctica en México. Pero nosotros sí podemos crear una aula abierta. Y cuando hablo de aula abierta, no es la antítesis de lo que hablaba Elsie Rowell en el siglo pasado, cuando ella trabajaba todavía para el Cinvestav del Politécnico Nacional, y su libro del aula cerrada. Ella decía que en todo México, la mayoría de los maestros trabaja con el aula cerrada, porque no quiere que nadie sepa qué está pasando al interior. Y yo hablo hoy de crear un aula abierta justamente para que aprovechemos las cualidades y características del entorno, cualidades geográficas, económicas, sociales, culturales, que existen a tu alrededor, sin necesidad de salir de la escuela, para que los alumnos empiecen a visualizar y a aterrizar los contenidos
de los planes y programas de estudio del grado en el que tú estés trabajando. Poder entonces empoderar a los alumnos en esa realidad y hablar de cosas concretas que nos ayuden y que nos permitan que lo que hoy yo he aprendido efectivamente me ayude a darle sentido, y cuando me vaya de la escuela diga, valió la pena haber estado aquí. Pero ¿qué pasa cuando hoy los niños salen de la escuela? Nada más vean cómo dejan sus útiles escolares, cómo arrastran su mochila, y todavía llega la mamá y se carga la mochila y el niño va distraído de la vida. Nosotros les vamos a sugerir que hagan desde preescolar con los niños un proyecto de vida. ¿Cómo me veo de aquí a un mes? A ver, ¿cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero ver de aquí a un mes? Y los niños van a empezar. ¿Cómo te quieres ver social, cultural, intelectual, económica y físicamente? Decía en el 8º hábito de nuestro querido amigo de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, se me olvidó ahorita, decía que lo más importante es que el ser humano, nosotros somos cuerpo, mente, corazón y espíritu. Nosotros somos conocimiento, nosotros somos valores, nosotros somos conciencia y nosotros somos identidad física. Stephen Covey decía eso, y nosotros hoy podemos garantizar que cambiemos un poquito si tan solo tomamos conciencia que nuestro cuerpo es lo que le da identidad a la vida, y que sin este cuerpo, al que muchos niños no quieren, se fijan que tenemos un problema. Ayer precisamente estuve en un tallercito con personas de México que decían que gran porcentaje de jóvenes no aceptan el cuerpo que tienen. Y hoy vemos obsesivamente la moda de irnos al gym, y eso, qué bueno, qué bueno. Espero que después de un año de ejercicio también la gente siga amándose muchísimo. Pero los chicos, antes de que decidan ir al gimnasio para tener el cuerpo que quieren, deben de empezar por amarse, respetarse, cuidar ese templo. Y cuando los adultos les enseñamos que sin ese cuerpo no existen, no es nada su vida, entonces van a empezar a abrazarse y entonces van a cuidar lo que comen, van a cuidar sus hábitos, pero eso lo vamos a hacer todos juntos, mis queridos maestros. Estos hábitos que nos van a ayudar, tal vez no vamos a llegar a la grandeza de los hábitos atómicos de los que tanto hemos leído, pero los hábitos, la alimentación, los hábitos higiénicos, pero algo muy importante, los hábitos, con quién me junto, para qué me junto, qué hacemos cuando estamos juntos. Yo creo que eso ayudaría muchísimo. Y bueno, mis queridos maestros, en México hay un libro sin recetas. Yo le llamo el libro abierto. Juan Besanilla hace muchos años que hacía una terapia, o sea, tenía un libro abierto, encuadernado muy bonito, y en uno de sus trabajos le ponía a los alumnos a que leyeran después de una inducción que les daba, y los muchachos al ver las hojas en blanco decían que voy a leer, pero cuando captan cuál es la idea empiezan a hablar como una catarsis, y vimos experimentos maravillosos. Ese libro abierto, ese libro sin recetas, es para que tú pongas tu corazón, tus sueños, tu fe y tu esperanza. Decía el gran amigo Facundo Cabral, querido amigo, no me hagas, decía él, no me hagas socio de tu odio, hazme socio de tu fe, de tu amor y tu esperanza, porque así es como vamos a transformar al mundo. Si me haces socio de tus odios, de tus complejos, de tus miedos, entonces vamos a chocar. Hoy les invito a que de esta diapositiva construyan ustedes por lo menos 3 estrategias. Esas 3 estrategias, que las pongan en práctica. Hagamos innovación. Hagamos que el maestro
cobre vida en su zona escolar, en su consejo técnico, en sus reuniones colegiadas, que el maestro efectivamente empiece a hacer esa luz que nuestra sociedad necesita. Adelante, Eleazar, por favor. Vamos nosotros a seguir entendiendo, queridos amigos, que tanto celulares, los dispositivos, las computadoras, las tablets, todo lo que ustedes tengan ahí a la mano, todo sin excepción, no lo prohíban. Si el niño tiene el celular y está terco, pídele que con sus datos te busque una información. Dile, nosotros aquí lo hacemos con nuestros alumnos de posgrado. De repente hay un tema, a ver, busquen ustedes, a ver quién lo encuentra primero. ¿Qué dice esto? Y entonces el alumno se empieza a dar cuenta que ese dispositivo también sirve para encontrar información y para salir de apuros, que también tiene una utilidad práctica. Y esa utilidad práctica nos va a ayudar para que dejemos de estar peleando por el celular. Si nosotros solamente prohibimos, recuerden ustedes cómo funciona nuestro cerebro. El cerebro, las prohibiciones, ¿no? Tú tienes que empezar, y quiero decirles a nuestros queridos maestros que nos van conociendo a través de este foro el día de hoy, es muy importante, muy importante, que las indicaciones, todo se haga de manera propositiva, que vayamos en concreto. Acuérdense ustedes que hay muchas escuelas donde dice no gritar, no gritar. Pues eso no es ninguna orden, ninguna indicación, porque no funciona. El cerebro, desgraciadamente, carece de ese código para interpretar esa orden, y los niños gritan. En concreto, ¿qué es lo que quiso decir el maestro? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Que hablemos en voz baja? ¿Que esperemos nuestro turno? ¿Que respetemos el turno de los demás? ¿Qué es lo que quiso decir el maestro? Y eso hay que decirlo para que el alumno lo entienda. Si se fijan en la mayoría de las cosas, solamente carecemos de esa comunicación asertiva. Pues busquemos caminos, busquemos estrategias para que garanticemos, queridos amigos, que siempre estemos nosotros atentos. Nosotros, mucho se dice hoy en la nueva escuela mexicana que debemos de seguir potenciando el pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, pero eso parte del yo. A veces los maestros pensamos que es el otro el que debe ser crítico, analítico y reflexivo, y eso estaríamos cometiendo un pequeñísimo error. Aquí lo más importante es que el ente crítico, reflexivo, analítico va a ser el propio maestro. Voy a ser yo. Y entonces esto me va a ayudar a que los demás empiecen también a crearlo. Es una sinergia, mis queridos maestros. Es una sinergia que va a empezar con el maestro. Por favor, yo les invito a que cambiemos la actitud represiva, la actitud chantajista y a veces intimidante con respecto a estos dispositivos, a una actitud amigable. Verán ustedes que nos vamos a cansar menos, nos vamos a sentir relajados, felices, y sobre todo, ese dispositivo que ya está ahí en el aula va a tener utilidad. Busquémosle la utilidad, busquémosle, no le den clase a los niños cómo usar las redes porque ellos ya lo saben, ellos ya traen ese chip. Nosotros todavía la mayoría somos de la era de la tecnología que estaba dedicada a la producción industrial, y esa era industrial es muy diferente a la era del conocimiento y la comunicación donde nacieron nuestros estudiantes. Así que ayudémoslos, aceptémoslos, amemos nuestro trabajo, y verán ustedes cómo
empezamos a vivir comunidades educativas diferentes. Pero lo más importante, como les dije en un principio, queridos amigos, aprovechen que esta es la primera reunión que tenemos y ya se dieron cuenta que hay compañeros de todos lados. Pues empiecen ustedes a crear esas redes, porque sin estas redes hoy los seres humanos de verdad nos vamos a sentir que predicamos en el desierto. Tenemos que establecer mejor comunicación con los demás, tenemos que establecer esos vínculos de colaboración. Adelante, Eleazar, por favor. Eso nos va a ayudar mucho a que finalmente entendamos, queridos amigos, amigas. Esta es la parte más crítica. Independientemente de los contenidos curriculares, miren, mucho se ha dicho sobre el método de proyectos. Kilpatrick, cuando establecía las bases del método de proyectos, justamente tenía, el método de proyectos tiene una gran raíz piagetana constructivista. A partir del interés y la necesidad, empezamos a crear armonía. Y recuerden que cuando hablamos nosotros del equilibrio piagetano como uno de los factores del aprendizaje, ese equilibrio consiste en estar en armonía, el sujeto que tiene deseos y tiene un presente, que tiene una realidad, que a lo mejor el deseo está inalcanzable, pero le mueve tanto el tapete que pierde piso. Ese desequilibrio emocional por el que pasan la mayoría de nuestros estudiantes, sobre todo las mujeres cuando inician sus ciclos menstruales o cuando inician los chicos la actividad sexual o la actividad con respecto a algunas drogas. Tenemos que establecer, queridos amigos y amigas, tenemos que establecer otra vez que, decía Piaget, si no hay equilibrio, si no tenemos ese equilibrio, es bien difícil que el muchacho pueda llegar a encontrarle sentido a estar en la escuela. Vamos a hacer que el equilibrio nos lleve a una adaptación, nos va a llevar a la adaptación y esa adaptación va a hacer que nosotros seamos exitosos y vivamos en armonía y que nosotros logremos lo que soñamos. ¿Recuerdan ustedes que en 1926 Piaget, cuando apenas quería empezar sus estudios sobre psicología, el primer concepto sobre inteligencia dijo, la inteligencia es un proceso de adaptación biológica. Hoy tenemos que hablar, fíjense bien, desde el concepto de Daniel Goleman, la inteligencia es un concepto de adaptación social. Y ahí es donde estamos fracasando, porque estamos creando entes antisociales. Y tenemos que hacer que si el muchacho llega con su celular al grupo, abracemos también a los demás. El muchacho cuando empieza a conversar con los demás, créanlo, les pasa a ustedes, muchachos, les pasa a ustedes. Cuando están con sus amigos en la intimidad de la charla, ¿qué sucede? Ni se acuerdan del celular o a poco están ahí, ay sí, cómo no, y están con su celular en la mano, no, lo dejaron abandonado porque encontraron algo más interesante. Pues hagamos nuestras clases así, busquemos cómo interesar a los chicos para que entonces salga lo mejor. Hoy ya no podemos reprimir a nadie. Hoy los reglamentos escolares están en desuso o deben de estar en desuso, porque hoy tenemos que hacer que la conciencia humana de cada individuo, de cada niño, sea lo que limite su comportamiento. En el libro que escribo actualmente, que se llama Generación Diamante, hago mucho énfasis sobre el aprendizaje consciente. Y estoy trabajando mucho sobre el aprendizaje consciente y estoy haciendo mucha investigación de campo sobre el tema, porque me interesa mucho que algún día cuando el libro esté disponible para ustedes, de verdad, sirva para que nosotros mejoremos como especie. Por lo pronto, les sugiero a ustedes una serie de
7 contenidos básicos. 7 contenidos básicos que vamos a trabajar. 7 contenidos básicos que nos van a ayudar mucho. Primero, abusados. El hombre y la naturaleza. Pero se fijan, todo parte del hombre. Hombre y la naturaleza. Allí incluye hombre, mujer, los grupos lésbico, gay, todos los que existan, todas las denominaciones que vayan a crear, ahí está en el concepto de hombre. Y eso, de verdad, sería el primer gran paso. Si el 70% de la población global vive en la ciudad, y si los grandes porcentajes de pobreza en Latinoamérica se debe a que la mayoría de los seres humanos no tienen ni siquiera asegurado una comida al día, entonces, ¿cómo vamos a combatir la pobreza? La pobreza la vamos a combatir creando una nueva conciencia, y esa conciencia tiene que ver con autosuficiencia. Y esto me recuerda a la generación, a mi generación, cuando íbamos a la escuela primaria, sobre todo los que estudiamos en el campo. Yo estudié en una escuela rural en la Sierra del Real de 14, San Bartolo se llama mi ranchito. Había 2 maestros. Por semana íbamos al trabajo a la parcela escolar y había mucha producción y aprendimos a cuidar, a cultivar y a criar animales. Aparte que lo hacíamos como niños de campo, pero eso nos enraizó. De nada sirve entonces que Goleman nos hable de inteligencia social, inteligencia emocional, y que Howard Gardner nos hable de las inteligencias múltiples, y una de ellas sea la inteligencia naturalista, si no la desarrollamos en la escuela. Tenemos que hacer que el muchacho entienda que lo que hoy mi cuerpo come, lo produce mi madre tierra, y que tengo que amarla, que cuidarla. Y si puedo sacarle fruto a la madre tierra, debo entonces, miren, por cada producto de la madre tierra que tú consumas, más dinero va a haber en tu bolsillo. Tenemos que enseñarle al niño eso. Hoy, aún en las comunidades rurales, si el niño, si la familia no tiene dinero, no come. Y esto es absurdo. Y en comunidades marginadas hay niños que ya no quieren comer el huevo de la gallina de patio porque el cascarón está duro y la yema está muy amarilla. Prefieren ir al súper cuando tengan dinero para comprarlo. Vivimos una existencia, no sé ustedes cómo lo vean, queridos amigos, pero estamos llevando una existencia antinatura. Si queremos verdaderamente empoderar a nuestra especie humana, tenemos que regresarla a vivir en la madre tierra. No importa que estés en la ciudad, no importa que vivas aquí en la ciudad, lo más importante es que nos amemos, que cuidemos y que le saquemos provecho. Nosotros, los seres humanos, vean ustedes la naturaleza. Vean el bosque allá de los nicaragüenses, de Amílcar, ve allá, ve tus plantas, tus árboles, la campiña española, Enrique, vean la Huasteca, vean por todos lados. Muchos árboles, todos diferentes, muchos animales, todos diferentes. Y esa diferencia es lo que les provoca armonía, equilibrio. Eso es lo que los seres humanos somos. Todos diferentes, todos. Pero vivimos en un mismo mundo. Y ese mundo es el que vamos a buscar cómo armonizar para que mi existencia ahí valga la pena, para que se note. En medio de muchos árboles, tú vas a uno, al que tiene fruto en ese momento. Por eso aquí en el altiplano, en el semidesierto potosino donde yo vivo, dicen, al nopal solo lo van a ver cuando tiene tunas. Sí, porque la gente sabe cuál es el que da tunas y sabe cuál es el que le sirve de alimento. No crean que es tonto. Pues nosotros vamos a distinguirnos porque demos fruto. Pero saben, queridos amigos, maestros, el agricultor, para que su árbol dé fruto, primero empieza seleccionando la semilla. Y si no la puede seleccionar, toma la semilla, la bendice, la cuida, prepara la tierra, no la tira, prepara la tierra
y la deposita ahí. Ese amor y ese cuidado y esa humedad hace que germine una pequeña y frágil plantita. Y entonces la protege, le pone un buen círculo, un corral, algo, espinas, para protegerlo, que los demás animales no se lo vayan a destruir. Y cuando la maleza quiere quitarle energía a su plantita, va y la quita. Y ahí va el cuidado, cuidado, agua. Va a llegar un momento en que ese árbol está grande, frondoso y da fruto. Y entonces, dice, valió la pena. Pero hay algunos dicen, como el tamarindo huasteco, que tarda muchos años en dar fruto. Dice, ¿para qué siembras tamarindo si ni siquiera vas a ver sus frutos? Pero alguien lo verá. O como aquel bello poema tan maravilloso que Irma del Ángel se lo sabe perfectamente, del sembrador. Cuando le preguntan a ese loco que anda sembrando, cantando, feliz de la vida, me recuerda a Mateo Borgi, acá en Real de 14, Juan Besanilla, cuando lo conociste, sembrando, su meta era sembrar 2,000 árboles en una sierra, que ni siquiera él es nativo de allí, porque él llegó de Italia, y él está sembrando, y alguien le dice, ¿y ese árbol pequeño, vas a verlo? No, pero ese árbol va a bendecir a los que vendrán detrás de mí. Así decía el loco, aquel que en la campiña sembraba y decía, siembro para que otros disfruten del trabajo, para que otros gocen los frutos que yo no veré, porque esa es mi vida y a eso he venido. Y creo que si rescatamos el amor a la naturaleza, no sé ustedes cómo lo vean, pero si rescatamos el amor a la naturaleza, vamos a cambiar muchas cosas, vamos a cambiar la actitud, vamos a mejorar. Hoy, créanlo, cuando yo trabajaba todavía en escuelas normales, donde estuve 38 años, miren, cada vez que visito una escuela rurales, cuando yo visitaba escuelas rurales acompañando estudiantes, estaba tanta tristeza ver palos secos de lo que alguna vez fue árbol, porque alguien, algún maestro, ya no le dio importancia a su cuidado. Y eso duele en el alma. Segundo tema. Voy a tener tiempo para que ustedes pregunten todo lo que quieran y me reclamen si dije alguna tontería también, por supuesto. Estamos en familia, ustedes no se preocupen. Aquí pueden decir todo lo que gusten, porque de verdad, si no nos amamos nosotros, si no nos cuidamos nosotros, de verdad que esto no va a funcionar. Así que les pido a todos que estemos atentos. El siguiente tema es el hombre y la familia. Hoy tenemos las familias disfuncionales. No se trata de que sea mamá soltera. No, no, no. Eso, hay mamás que tienen muchos pantalones y mucho amor para educar toda una familia y no piden a nadie. Las madres son extraordinarias educadoras. Por eso allá con Caro en Nicaragua funciona el programa Hambre Cero, porque el programa Hambre Cero, el gobierno le da el apoyo una sola vez y se le da a la jefa de familia, y la jefa de familia sabrá, pero ella lo hace producir. De verdad, en el mundo hemos hecho muchas cosas apoyados en la mujer, y bueno, hoy necesitamos que el siguiente contenido que nosotros trabajemos en nuestras escuelas sea precisamente el hombre y la familia. ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer que la familia se convierta en mi apoyo? Vamos a enraizarlos. Miren, nosotros podemos decir que no quiero a mis papás porque me exigen mucho, que sí, pero tú no hiciste campaña para elegir a tus padres. Es más, ni tus padres te eligieron. Somos una circunstancia de la madre naturaleza. Hay algo mágico ahí. Nosotros, nuestra familia, es como esa flor que ves y admiras y dices, qué belleza, cuánta perfección. Bueno, ¿quién hizo este diseño? Vean ustedes a nuestro alrededor. ¿Quién hizo el diseño mágico? Igual podemos decir, ¿quién hizo el diseño tan perfecto de esa familia? Un esperma que fecunda a un óvulo y de ahí vienes. Pero para que existiera esa fecundación, existió amor, respeto, cuidado. Y eso tenemos que hacerlo. Tenemos que, hoy, queridos maestros de Latinoamérica,
gracias a los medios masivos de comunicación, hoy tenemos que nuestras mujeres son más violentas que los hombres. Escuchen una conversación de mujeres, puros güeyes. Puros güeyes. Ahí están unos con, hey, güey, 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 ay, tenemos que trabajar todos en armonía, con mucho amor. Y todo, ya no podemos, en la escuela, al menos nosotros como líderes, no debemos de estarnos excusando en las reuniones de maestros diciendo, es que la familia ya no colabora. No, no, olvídenme. A los papás, a su casa ya, no. Esto es lo que estoy sugiriendo en estos momentos, es lo que nosotros vamos a trabajar ahí en la escuela, en tu jornada. Ni siquiera les estoy pidiendo que le pongan horas extras. Yo sé que algunos lo van a hacer, porque esto es apasionante, pero no se trata de culparnos, porque todavía los maestros seguimos siendo el pretexto para la descarga de odio de muchos sectores de nuestra sociedad, que ni siquiera entienden la gran responsabilidad que el maestro tiene todos los días al educar a personas que no quieren ser educadas. El siguiente tema, entonces, tiene que ser, queridos amigos, tiene que ser la sociedad, nuestra sociedad. Y ahí es donde el comentario que me acaban de hacer ahorita, vamos a cuidar cómo nos hablamos entre nosotros. Los maestros, de verdad, miren, yo les digo a los alumnos del posgrado cuando me presento con ellos, por eso aquí en el grupo de CUD y LADEC, en maestrías y doctorado, les digo cuando iniciamos clase, yo solo soy Cirilo, ni profesor, ni licenciado, ni maestro, ni doctor, nada, Cirilo. Y entre ustedes les dije, evítense el título, háblense por su nombre. Alma, ¿cómo estás, Estela? Nosotros nos podemos hablar con muchísimo amor, con respeto por nuestro nombre. Eso ayuda, eso mejora. Y ese es el primer paso de la sociedad, para que los niños empiecen a trabajar allí en su comunidad. Miren, recuerden nada más el gran esfuerzo que hizo nuestro antecesor en estos temas, que fue Edgar Morin, aquel maestro francés que escribió el libro para la UNESCO de los 7 saberes necesarios de la educación del futuro. Y se acuerdan, el primer saber necesario tiene que ver con el primer paso para socializar. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Abrazarnos, saludarnos, ser solidarios, ser empáticos. Vamos, porque nosotros podemos cambiar la historia. Nosotros podemos cambiar la historia de la sociedad. A mí me recuerda mucho, de verdad, en México, para nuestros amigos extranjeros, en 1911, cuando concluye la Revolución Mexicana, en Paso del Norte, Francisco y Madero llega como líder revolucionario, llega en su auto y los habitantes, sus hombres, sus revolucionarios, tienen preso en la cárcel a uno de los generales que lastimó mucho a los guarachudos que acompañaban a don Francisco. Y todos pedían castigarlo, lo más grave, lo más severo, para que se acordara todos los días de su vida y más allá de la venganza. Don Francisco escuchó, entró a la cárcel, salió con el preso, le dio un caballo y le dijo que Dios lo bendiga. Y el hombre se enfiló a cruzar el río Bravo rumbo a Estados Unidos, y entonces Madero tiene que enfrentar el reclamo de toda la gente que estaba a su alrededor y le dice, pero ¿cómo es posible que haga esto? ¿Cómo es posible? ¿Para qué sirvió entonces haber ido a la guerra, a la lucha? ¿Por qué sirvió habernos andado matando? Y Francisco y Madero pronuncia unas palabras que son una sentencia hoy en día.
¿Qué tipo de país quieren construir? ¿Quieren construir un país de amor, de fraternidad, de progreso, de esperanza, de desarrollo? ¿O quieren construir un país de venganzas y de odios? Porque si es eso lo que ustedes quieren, entonces vayan y maten a este, porque luego vendrán los familiares de él y te matarán a ti, y esto va a ser una cadena interminable de matanza. Y nunca vamos a terminar. Y yo les pregunto, queridos amigos, ¿qué tipo de sociedad es la que queremos construir? Es tiempo de dar el primer paso. Nosotros lo podemos hacer. Debemos hacerlo. No esperemos que alguien venga con la antorcha de la sabiduría y la luz. Tú ya tienes esa antorcha. Solamente permite que se encienda. Decía también don Jaime Torres Bodet, la oscuridad trae su propia lámpara. Nada más hay que darle chance que la prenda. ¿Sí? Porque no hay nada absolutamente que nos limite. La nueva escuela mexicana introduce una asignatura que tiene que ver con finanzas, con economía. Cuando éramos niños en México también se nos enseñaba ahorro escolar y se nos enseñaba administración financiera a través de la cooperativa escolar, no hace muchos años. Cuando yo fui maestro de primaria todavía teníamos ahorro, todavía teníamos la cooperativa escolar. Y la administración, pues, claro, sin saberlo, nosotros aplicábamos las 4 fases de la administración: planear, organizar, dirigir y controlar. Y esos pasos de la administración también los alumnos lo hacían: planeas, organizas, diriges y controlas. Eso nos va creando y nos va poniendo en una plataforma diferente de emprendimiento. Y el emprendimiento llega producto precisamente de esa actitud. No podemos nosotros emprender cuando no tengamos esa voluntad y ese deseo de querer hacerlo. Yo les pido a todos que busquemos estrategias sencillas. Todos, si ustedes revisan, queridos amigos, el modelo hay un libro que se llama Enrique Corona Morfín en la Escuela Rural Mexicana. Enrique Corona Morfín, ese gran maestro colimense que fue colaborador de Rafael Ramírez y del licenciado José Vasconcelos, y que escribe en sus memorias cosas increíbles que hoy podemos aplicar en el México del siglo XXI. Hace 100 años de esta teoría y hace 100 años no hemos dado el primer paso todavía. Todavía lo podemos hacer. Estamos a tiempo. Les invito a que busquen lo que hacían en las escuelas y cuáles eran las actividades económicas. Y esas actividades económicas que se hacían desde la Escuela Rural Mexicana en 1926, todavía hoy tienen aplicación. Luego, el siguiente contenido que quiero recomendarles tiene que ver con el hombre y la cultura, la recreación y los deportes. En el sexenio pasado, el Congreso de la Unión se aprobó una ley para prohibir los alimentos chatarra en las escuelas, pero volvemos a lo mismo. ¿De qué sirve prohibir si no hay alternativas? Hay un plato del buen comer y eso se ve como una asignatura y todos los niños lo llevan y en la primaria y ven su plato y llevan platitos muy bonitos, pero nadie lo pone en práctica en casa. ¿No? ¿De qué sirvió saber? ¿De qué sirve si no lo ponemos en práctica? Bueno, tenemos que empezar por trabajar y esto nos va a ayudar. Hoy necesitamos crecer culturalmente. Hoy los maestros vamos a buscar alternativas nuevamente. En la UNESCO tenemos un programa increíble que se llama Ciudades para el Aprendizaje. Pueden ustedes buscarlo en página UNESCO y van a encontrar cómo funciona. Eso les va a ayudar muchísimo a todos a buscar alternativas de cómo involucrar sin costo
cómo hacer que la comunidad participe, y esto de verdad se van a llevar sorpresas. Nosotros trabajamos un proyecto experimental en Ciudad de México y lo hicimos de manera abierta, muy bella, en Real de 14, con el alcalde Francisco Daniel Calderón, y nos funcionó de maravilla, pero todos lo podemos hacer en las escuelas. Así que les invito a que busquemos alternativas. El siguiente tema, sin duda alguna, es el hombre y la tecnología. El hombre y la tecnología. Pero tenemos que empezar con la tecnología rústica. Miren, cuando hablamos de tecnología, y muchos de nosotros lo pensamos, ay, es que la tecnología, que todo lo que hablamos hasta de nanotecnología y cosas, busquemos, vayamos al concepto básico, vayamos a los principios, porque ahí en sus comunidades podemos aplicarlo, podemos, desde la palanca, podemos hacer trabajos increíbles que nos van a ayudar a mejorar. Y bueno, sin duda alguna, todo lo que sucede con la inteligencia artificial, los grandes logros, todo lo que está haciendo, sobre todo el corporativo del señor Elon Musk, yo creo que tiene mucho que ayudarnos, tiene mucho que hacer. Nada más que no olvidemos, la inteligencia artificial no funciona sin conectividad. Y hay muchas regiones de nuestro continente que no tienen conectividad. Así que vamos a buscar cómo conectarnos a nosotros mismos. Y en esta conexión que tengamos con nosotros mismos, verán ustedes qué bello va a funcionar. Adelante, Eleazar, por favor. Pedirles, de favor, pedirles a todos, pedirles, mejoren la convivencia. Acostúmbrense a sonreír. Acostúmbrense a dar palabras de amor todos los días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, qué gusto verte. Háganlo, acostúmbrense. Decía Alex Day, en la vida a veces empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Aún al que dices, como que no me late, como que no me cae muy bien, de todos dile, hola, ¿cómo estás? Sale más barato para ti decirle, hola, buen día, y decirle una grosería, mandarle por allá. O como dicen los chicos, recordarle su 10 de mayo. También necesitamos rescatar la identidad. Cuando el maestro Luis González y González diseñó su método para aprender historia, aprender, no enseñar, para aprender historia, microhistoria, el concepto de la microhistoria, decía él, es que en las escuelas se quiere que el alumno aprenda lo que el maestro le cuenta o lo que el libro dice. Y hasta ahí. Y cuando el maestro sabe que el niño aprendió, es porque le contestó lo que él quería saber, lo que el maestro. Y don Luis se propuso eso. Pero la historia tiene que empezar con mi historia, conmigo. Tiene que ver conmigo. Y este hecho que tuvo que ver conmigo, hablamos de Revolución Mexicana, hablamos de Segunda Guerra Mundial, ¿y qué tiene que ver conmigo? Algo tuvo que ver conmigo, y empezamos a establecer esos puentes entre mi identidad y el hecho histórico, y verán ustedes cómo vamos a tener cosas bellísimas que trabajar. Y por último, queridos amigos, todos los días hagan de su espacio un espacio de felicidad. Todos los días. Donde tú estés, en tu hogar, en la calle, en el camión, en el transporte público, en tu aula, donde estés, asegúrate que la gente sepa que tú estuviste allí. Para que el día que no estés, te extrañen. Para que el día que no estés, pregunten por ti, con amor, con anhelo, con deseo, con esperanza de volver a verte. Amigos, amigas, yo les agradezco mucho su atención. Yo les agradezco que nos hayan acompañado a este primer tema. Y recuerden, queridos amigos, nuestro tema tiene que ver cómo rescatarnos, cómo podemos nosotros encontrar nuestro cordón umbilical. Dios lo bendiga. Gracias, maestro Temo. No, gracias, doctor Cirilo.
Creo que merece un aplauso al doctor Cirilo. Pueden prender sus micrófonos. Y, ¿Cómo hacemos para aprender? y tenemos bueno, sí, se oyeron esos, oímos poquitos pero sinceros, maestro Cirilo. Vamos ahora a pasar al tema. Quitar la presentación esa, por favor. El tema de las preguntas, maestros. Muchas gracias, profesor. Lo quiero mucho. La verdad, el tema es muy interesante. Creo que muchos aprendimos muchas cosas. Gracias, doctor Cirilo, como siempre, ¿verdad? Como siempre, dijo, haciendo locuras, como nos decía en la escuela. Y pero así se empiezan, ¿verdad? Y llegamos a hacer grandes cosas. Entonces, tenemos una pregunta. Tenemos a Norma Alicia Rodríguez Santiago. Adelante, maestra. Norma. Maestro Víctor, tenemos una pregunta. O Felipe, el maestro Felipe también tiene una pregunta. Adelante. Ok, bueno, tengo una pregunta dirigida al doctor Cirilo. ¿Cómo incorporar el uso de dispositivos móviles en la práctica docente y en la administración educativa? Mire, eso es muy importante. Para los alumnos, lo más importante es dejarlos. Mire, cuando tú prohíbes, el alumno de todo modo lleva los dispositivos. Y empezamos el juego de la corrupción. Así. Porque el alumno de todo modo lleva sus dispositivos y a veces tú haces que no ves. Y le empiezas a crear una conducta antisocial. Entonces, deja que el alumno lleve su dispositivo, que te lo muestre, diga, mire maestro, aquí está mi celular, ¿sí? Lo está usando en ese momento. Tú conviértete en ese ser inteligente que de repente diga, a ver muchachos, tú que ya tienes el celular ahí listo, a ver, busquemos esto, empecemos a darle uso, porque para eso es la inteligencia artificial, para darle uso en la mejora de nuestras condiciones de vida, para ayudarnos a mejorar, ¿sí? La inteligencia artificial no lo es todo, ¿sí? Es un elemento que, desgraciadamente, si tenemos recursos, si tenemos plata, puede ayudar mucho, pero si no tenemos plata ahí en tu escuela, si no tenemos recursos, de verdad, créanlo, no nos alucinemos. Los medios a nivel, miren, la globalización, yo no quería llegar a este tema, pero miren, las organizaciones macroeconómicas que gobiernan el mundo nos quieren cambiar el chip de que hoy necesitamos eso para poder ser habitantes del siglo XXI. En realidad no lo necesitamos. Está como el examen PISA, que ¿quién hizo esos rangos de evaluación y todo eso que nos piden evaluar? ¿Quién lo diseñó? Cuando tú tienes tantas personas diferentes que nosotros no podemos ser estandarizados. Y vean ustedes cómo el PISA se recorre en todo el mundo y eso es un absurdo. Evaluemos a nuestros sujetos ahí mismo. Pues pasa lo mismo con los dispositivos. Aprovéchenlos. Todo lo que tengas, aprovéchalo, sácale beneficio, pero sobre todo, con todo amor, dejen de prohibirlos. Háganles, de verdad. Miren, cuando el alumno se cree que se burló tu seguridad, ya valimos. Se nos acaba la sociedad. Porque el alumno empieza a delinquir porque está violando tu reglamento. Pues, tengamos cuidado. Excelente respuesta, doctor Cirilo. Gracias. Tenemos otra pregunta. La maestra Montserrat Cruz. Adelante, maestra. Monse, qué gusto verte. Gracias, maestra. Hola, Cirilo, compañeros. ¿Sí Hola. me escuchan bien? Sí, muy bien.
Es que, bueno, la mía no es como tal, bueno, sí, más bien un consejo, ¿no? Una guía. A mí, precisamente el día de ayer me pasó acá en una universidad donde puedo dar clase. Estaba yo dando la clase y yo creo que el 70% de los chavos estaban en teléfono. Entonces, para mí sí fue una sensación así de desesperación, de estrés, de quererles decir, escúchenme, porque en lo personal yo siento que cuando están en el teléfono no me están escuchando, no me están prestando atención. Entonces, sí trato de aprovecharlo, ¿no? De decirles, oye, a ver, tú, por ejemplo, ya que estás en el teléfono, a ver, investígame qué dice la Ley General de Educación, ¿no? Cosas por el estilo, pero, y sí trato de hacerlo, pero eso no me quita esa sensación del sentir que no me están haciendo caso. Entonces, ¿qué puedo, por ejemplo, ahí hacer? Monse, ahí el problema eres tú. Nada más cambia tu creencia, Monse, cambia tu actitud, nada más. Sea amigable en ese sentido, no te angusties, ¿no crees? Pues nada más el problema es tu percepción, cambiémosla. Mira, el alumno desde preescolar se acostumbró a hacer cosas que le muevan el tapete al maestro. Son especialistas en eso. Entonces, si el alumno hace eso y tú reaccionas como él espera que reacciones, dice, ya, ahí está, ¿sí? Cambiemos, juguemos a la psicología inversa, verás que eso va a funcionar. Los maestros tenemos muchos argumentos, miren, tenemos muchos elementos. Todos ustedes ya tienen años de experiencia y saben que es muy fácil tratar la conducta de los demás, pero saben que donde, como decía mi abuelita acá en San Bartolo, donde la puerca torció el rabo es cuando el maestro se enoja o cuando manifiesta enojo. Ya, ahí se acabó. ¿Sí? Tú puedes, Monse, por eso te queremos. ¿Verdad que la queremos? Gracias. Te queremos, Monse. Siguiente Gracias. pregunta, doctor, desde España. ¿La inteligencia artificial puede llegar a sustituir al profesor dentro de unos años o podrá ser un complemento para programar la asignatura o para ayudar en las tareas burocráticas? Paso número 1. La inteligencia artificial, miren, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay un concepto, en España se habla mucho, hace 5 años para acá se habla mucho de la singularidad, la etapa de la singularidad, que dice que es cuando la inteligencia artificial alcanza la inteligencia humana. Y cuando yo escucho versiones de mucha gente asegurando que la inteligencia artificial va a rebasar la inteligencia humana, yo me puse a pensar primero, caramba, para que eso suceda, entonces se necesita que la inteligencia humana empiece a decrecer. Solamente así va a ser alcanzada. Primer paso. Segundo, la inteligencia artificial nunca va a poder sustituir la educación. La inteligencia artificial instruye, informa, pero la educación, según la versión de Daniel Goleman en el libro que escribió junto con el Dalai Lama, se llama Una fuerza para el bien, hablan del cuarto cerebro, y en ese cuarto cerebro, justamente, es el corazón, y la educación empieza ahí. Y eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, lo que tenemos que hacer en las escuelas, en las aulas, es aprovechar la inteligencia artificial para algunas actividades, pero jamás va a sustituir. Incluso en el libro de Sálvese quien pueda del 17, el libro que escribió Andrés Oppenheimer, dice que jamás la inteligencia artificial va a sustituir al maestro, ¿sí? Por ejemplo, cuando él ponía el ejemplo del profesor Einstein, simplemente dice, este cuate, pregúntale lo que quiera saber sobre ciencia, pero no puedes preguntarle sobre qué es bueno, qué es malo para ti, no puedes preguntarle sobre cosas espirituales y morales, ¿de acuerdo? Gracias. Cirilo, perdóname que interrumpa brevemente, no creo que nunca un robot pueda sustituirte a ti. Gracias. Por tu capacidad que tienes para expresarte, no creo que haya ninguna máquina que tenga esta capacidad verbal para expresarte. Coincido totalmente. Necesitarías 10
robots, 10 androides para sustituirte. Sí, Bien, vamos a pero darle tiempo a Jesús pero a Rivas. veces me quedo callado, Enrique, pero a veces me quedo callado. Gracias, doctor Enrique. Excelente charla, amigo. Adelante, Jesús Rivas Martínez, con tu pregunta. Sí, Jesús. Hola, Jesús. Bueno, entonces no nos oye, pero Chío sí nos oye. Adelante, Chimo. Buenas tardes, Creo que se nos fue. maestro Cirilo. Bueno. Disculpe. Una cuestión. Hola, Jesús. Cuando los educandos hacen uso mal de la tecnología, ¿qué podemos hacer en ese caso? Ah, perfecto. ¿Te acuerdas que yo mencionaba la palabra que todo tiene que ser un aprendizaje consciente? Entonces tenemos que dialogar y tenemos que buscar alternativas y tú tienes que, con tu gran habilidad, Jesús, tú tienes que, en lugar de confrontarlos, tú tienes que marearlos con ver otras opciones. Definitivamente la prohibición no funciona. La prohibición no nos va a funcionar, la sanción menos. A veces le recogemos el celular y lo llevamos a la dirección y ahí creo que esa etapa no nos va a servir. Lo que nos sirve es empezar a crear conciencia. Haz que usen el celular y te busquen una información, haz que del celular incluso hasta te pongan una música relajante, haz cosas diferentes que usen para el bien del grupo, Jesús. Y eso nos va a ayudar de verdad. Miren, hace un rato veía un letrero, un mensajito bonito que decían lo que hacen con la inteligencia artificial en Corea. Ustedes saben que Corea del Sur es el país con el ingreso per cápita, me acuerdo, debe de andar arriba de $80,000, de $80,000 anuales, mientras que en México andamos en 10,000, una sociedad equilibrada económicamente muy poderosa, con muchos recursos, pero desgraciadamente es la sociedad donde más suicidios juveniles existen. Y esto quedó demostrado entonces que el tener no es sinónimo de felicidad ni de bienestar. Y esto tenemos nosotros en México, en Latinoamérica, que aprovechar. Mire, no se trata de que seamos pobres. Eso de que los pobres van al cielo, no sé, yo no me he muerto todavía. Tal vez ya estoy destinado para ir al cielo por ser pobre, pero de que los ricos vayan al infierno tampoco lo creo. Sin embargo, lo que sí estoy seguro es que por lo que se ha demostrado en países, especialmente en Corea del Sur, ¿cómo es posible que sea el país número 1 en suicidios? Creo que tanto tener no les ha beneficiado. Hay algo hay algo más allá de ese tener, y eso es el amor. Y eso es parte de lo que les decía que debemos todos de trabajar juntos. Muy bien, gracias, maestro. Jesús, te quiero mucho. Estamos a la Igualmente, orden. maestro. Gracias, maestro. Adelante, Milton, ¿quieres maestro decir algo? Chimo. Maestro Chimo, adelante. Buenas tardes. Nada Hola. más una pregunta, maestros. ¿Qué elementos de la inteligencia artificial puedo usar en mi práctica docente para que yo pueda incrementar los aprendizajes de mis alumnos? Muy importante, mire, esto de la inteligencia artificial, una probadita se dio en la época de don Vicente Fox, ¿se acuerda usted con, cómo se llamaban las enciclomedias? ¿Se acuerdan ustedes cuando tuvimos ya los primeros dispositivos en aula, los pizarrones interactivos? Vamos a empezar ahí, vamos a empezar a trabajar con información que usted pueda darles a los alumnos. Hoy es tanto lo que hay que saber. Vivimos en la era de la comunicación. Dicen, por ejemplo, en Atlantic, donde Juan y yo hicimos un doctorado, veamos una estadística que cada minuto se sube información
Cada minuto se sube información a la red que tardarías más o menos 36 horas continuas en poder ver lo que se subió en un solo minuto. Hay tanto a tu alrededor. Entonces, vamos a buscar que tú lleves dispositivos de información, que si tenemos nosotros a la mano, televisores, todo eso, podamos nosotros aprovecharlo. No necesitamos, repito, meternos a todo lo que están haciendo en Massachusetts, todo lo que están haciendo en Silicon Valley para estar a la vanguardia. Hay un tipo increíble en Asia que escribió un libro que se llama El Buda y el Chingón. No sé si lo escucharon alguna vez, ahorita se me olvida el nombre, pero él trabajó en Silicon Valley, trabajó también para Bill Gates, y un día decidió irse a su país y desde Malasia empezó a crear una empresa para empoderar al hombre y poder, empoderado el hombre, entonces sacarle beneficios a la inteligencia artificial. Y hoy él se dedica a eso, a vender dispositivos, aplicación, todo eso en toda Asia, Europa, pero lo primero que ha hecho él, dijo, primero es el ser humano, y lo entendemos. Entonces usted, Chimo, haga uso de toda la tecnología que tenga a la mano. Aquí es todo lo que usted va a encontrar, todo. Desgraciadamente le digo, para nosotros los maestros comprarnos aplicaciones, comprarnos equipo, pues, no nos alcanza, pero vea lo que tenga usted a la mano y eso le va a beneficiar. Pero lo más importante, Chimo, sin que el alumno pierda conciencia. El alumno, mientras él tenga conciencia de su humanismo, de su realidad, de su familia, de su entorno, eso es lo que lo va a mantener siempre de manera exitosa. Gracias, Chimo. Gracias, excelente respuesta, doctor Cirilo. Última pregunta, cedemos el espacio para la pregunta al señor Amílcar Brunal. Adelante. Que tocan a todos los que trabajamos en educación y los que no trabajan también. Creo que los que no trabajan en educación igual se van a sentir muy tocados por las temáticas que se trabajan. Quiero retomar solamente el último de los comentarios que decía el maestro Cirilo respecto al ser, ¿no? Al ser y el tener. Y creo que esa es una gran clave, basada un poco en las reflexiones de Magnificat, donde habla de las dimensiones del tener, el hacer y el estar. Entonces hemos visto muchas veces el tener como enemigo del... Entonces, como el ejemplo que más surge en la discusión es el tema de tener el celular o la tecnología de los dispositivos, pues obviamente eso no puede ser enemigo de ser. Es más bien una reflexión de para qué tener, para qué hacer, dónde está. La tecnología, me gustaría que miráramos un poco más bien la mirada de la tecnología del siglo XVII, XVIII, o no sé en qué momento surgió el lápiz. El lápiz es la primera tecnología, el lápiz y el papel son las primeras tecnologías que surgieron en la historia de la humanidad. Después de escribir en piedra, pues entonces en el papel, pues digo, no sé exactamente en qué época, pero eso es tecnología. Entonces, se trata no de pelear contra la tecnología, porque la tecnología llegó para quedarse, así como el lápiz llegó para quedarse, el computador llegó para quedarse, el internet llegó para quedarse, la inteligencia artificial llegó para quedarse. O sea, no tenemos más alternativa que usarla a favor del desarrollo de la humanidad, del desarrollo humano y de la educación. Pero más que esto, sí me interesa mucho eso, de buscar ese equilibrio entre el tener, el hacer y el estar, esas dimensiones del desarrollo humano, que vuelvo y digo, se mencionan en la teoría del desarrollo de escala humana de Master Magnificat. Me parece que equilibran esas tres dimensiones del ser, ¿no? Lo actitudinal, lo aptitudinal con P y lo convivencial. Entonces creo que son elementos que por lo menos a mí me quedan como reflexiones de esta conferencia magistral, a la cual vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias, Maestro Cirilo, y a todos los participantes. Pronto nos veremos en Colombia y pronto estarás con nosotros en México. Nuestros alumnos de posgrados, el maestro Amílcar Brunal, el doctor Brunal, es uno de nuestros miembros del claustro docente de ILADEC México también.
Y bueno, pues ya pronto estarás visitándonos y pronto estaremos también en ese país tan hermoso. Bueno, Es con mucho Amílcar. gusto, maestro, con mucho gusto, con mucho gusto. Abraham, ¿dónde andas? Compañero Cirilo, un gusto saludarlo y como siempre disfrutando de su participación y desde luego agradecerle también siempre por permitirnos también empaparnos de su conocimiento, siempre un gusto poderlo escuchar y un placer. Yo, compañero Cirilo, nada más de manera muy breve, bueno, siempre lo hago, lo acostumbro, el hecho de felicitarlo y desde luego también agradecerle. Yo he estado escuchando con atención, voy a ir por aquí en algunas actividades, pero no pensaba perderme de esta oportunidad del día de hoy, de poder estar aquí. Yo escucho cómo nos ha hablado el día de hoy de temas tan importantes que tienen que ver con la visión del hombre, de la familia, de la educación, de la sociedad. Todo muy importante y que al final de cuentas coadyuva en el ejercicio de nuestra profesión, de nuestras prácticas docentes. Hablamos también de la inteligencia artificial, del avance tecnológico, del desarrollo, pero luego hay esa parte tan importante y yo digo que llevamos todos de manera permanente y en el corazón de ver esas realidades dentro de los centros escolares, en los centros educativos, ver cómo tenemos niños, tenemos niñas, tenemos adolescentes, tenemos los propios hijos en la familia y yo creo que es una parte que nos preocupa permanentemente, el hecho de verlos pues en ocasiones que están distraídos, que están preocupados, que están estresados y que al final de cuentas han dejado, yo así lo percibo, han dejado hasta de perder aquella curiosidad que quizá en algún momento tuvimos muchos de niños en nuestra edad. Yo recuerdo en aquellos años cuando yo era pequeño salía en una moto a pasear con mi padre, que en paz descanse, y a mí me llamaba mucho la atención el hecho de ver llover, cómo se hacían algunos charcos y yo disfrutaba tanto esos momentos, se me hacían tan hermosos, pero ahora vemos en los niños que han dejado de lado ese hecho de perder la curiosidad por las pequeñas grandes cosas de la vida. Y aunque efectivamente ha habido muchos avances y mucho desarrollo, pues ahora los vemos ante tablet que no les llena, que no les emociona, videojuegos que de un día para otro quedan desfasados y quieren el nuevo videojuego porque tampoco ya no llenan su mente, su corazón, su esencia, su alma. Y eso al final de cuentas también se vuelve o resulta de cierta manera preocupante. Todo esto, lejos de hacer niños felices, pues creo que estamos distanciándonos de esa parte fundamental del objetivo de la humanidad, pero no solamente en los niños, vemos que los adultos quizá en ocasiones también tenemos ese tipo de preocupaciones y de distanciamiento, de buscar esos espacios de tratar de llenarnos a nosotros mismos para poder también, pues yo digo, hacer algo por los que nos rodean, por quienes están a nuestro alrededor. Es una parte preocupante, compañero. Amigo Cirilo, lo vemos en nuestros centros de trabajo, niños que llegan llorando, niños que no quieren estar en el aula, niños que sufren, niños que no quieren trabajar, y lo vemos a diario. Y luego entra también, yo creo que esa preocupación y esa necesidad de sentir qué puedo hacer con todo esto que tenemos a nuestro alcance y que quizás no lo estoy sabiendo encaminar. ¿Qué más puedo hacer para que los niños puedan avanzar, para que yo mismo como persona pueda servir mejor en mis centros de trabajo y en la sociedad en general? Y bueno, hay mucho por hacer. Yo creo que hay que irlo descubriendo día con día, porque día a día vamos construyéndonos y mejorando y nosotros mismos y generando en los demás también avances. Un tema complejo, muy complicado, diría yo, pero digo yo que con pequeños pasitos podemos lograr mucho. Un abrazo, compañero, amigo Cirilo. Gracias, hasta Gracias. Zacatecas. Que todo Gracias, esté muy maestro bien por Abraham. allá. Gracias, doctor Cirilo. Bueno, cerramos el tiempo de las preguntas y la verdad es felicitarlo, doctor Cirilo, por la gran plática que nos dio. Creo que seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo. Y bueno, vamos a invitar, ¿verdad? Y también agradecer a los que están conectados en Facebook directamente. También les damos la bienvenida y por ahí vi que se conectó también la doctora Hidalgo. Andrea desde Argentina y algunos que otros se estuvieron conectando y creo que tenemos casa llena. Vamos a pasar y haremos la entrega de reconocimiento al doctor Cirilo por
por su ponencia, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar al maestro Víctor para que nos lea el reconocimiento. Adelante, maestro Víctor. Gracias, gracias. El Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de la Educación de la Ciencia y la Cultura, ILADEC México, otorga el presente reconocimiento al doctor Cirilo Quintana Alvarado por disertar la conferencia magistral Los retos del maestro en la era de la inteligencia artificial, durante el ciclo de ponencias correspondientes al foro educativo virtual El desarrollo humano desde la pedagogía humanista, llevado a cabo el 15 de febrero de 2024 en la ciudad de Tamazunchale, San Luis Potosí, México. Firma presidente ILADEC México, doctor Besanilla Gaspar. Enhorabuena, doctor. Felicidades por esta gran conferencia magistral que nos ha dado. Puede encender sus micrófonos. Un aplauso al doctor Cirilo. Gracias. Muchas gracias. Y Gracias. agradecer a todos y seguirlos También se invitando para el conectó próximo jueves. Próximo jueves estaremos otra vez 5 de la tarde. Agradezco mucho también a la maestra Sotelo, directora de la Normal José Martí de Matagalpa, en Nicaragua, también que está conectada, y les agradezco a todos, sobre todo maestros, les hago la invitación a todos. Atrévanse a integrar esta nueva familia de maestros latinoamericanos que podemos establecer una nueva realidad para nuestras comunidades. Así es más fácil ayudar al sistema educativo y a nuestras autoridades de todos nuestros países cuando nosotros somos capaces de crear este vínculo y fortalecer las tareas que solamente a nosotros nos atañen. Que Dios los bendiga a todos. CUD y ILADEC, nuestros posgrados, les da a ustedes las gracias por creer en nosotros y sobre todo por seguir soñando en que podemos todos juntos. Muchas gracias, Temo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Samuel. ¿Dónde está Víctor? A todos. Muchas gracias a ese staff que nos ayuda. Gracias a todos. Bendiciones. Que tengas un día. Ya llevas 2-3 horas del nuevo día allá en España, Enrique. Casi 2 horas. Pero es bueno que es una buena oportunidad para que soñemos todos. Yo voy a soñar enseguida cuando me tumbe la cama. Cuídense. El día 4 tempranito llegamos a España para que tengas a las 5 de la mañana. Tengo entendido que a las 5 de la mañana. Allá nos veremos. Necesito 10 años que me acompañen. Saludos, doctor Cirilo. Bueno, pues de igual manera agradecemos al doctor Saúl y al maestro Eleazar por el apoyo técnico en la transmisión de esta magna conferencia. Un fuerte abrazo a todos. Saludos, doctor Enrique. Igualmente, un abrazo. Bien, Perdón, pero voy a ponerme ya. A todos, los esperamos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.